A ver que aquí tenemos por aquí. Muy buena tarde, gracias que se conectan en el siguiente simposio. Este simposio lo hemos denominado Epistemología de la Imaginación. El doctor Luis Mauricio Rodríguez Salazar es docente e investigador en la Maestría de Ciencias en Metodología de la Ciencia en el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, el CIECAS, del Instituto Politécnico Nacional aquí en México. El doctor nos va a platicar inicialmente la imaginación en las grandes ideas epistemológicas del mundo occidental. Doctor, muchas gracias. Adelante. Muy bien, muchas gracias a ti por la invitación. Entonces, para poder hacer esto un poquito más accesible, porque luego se puede volver muy complejo, me voy a apoyar en una presentación que les voy a compartir. ¿De acuerdo? Muy amable, doctor. Gracias. A ver. A ver, aquí estaríamos ya, ¿verdad? Te escuchamos y te vemos muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues entonces, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar tratando estos temas en un congreso de una materia tan importante en la formación de cualquier que está en esta disciplina, que es la histología. Bueno, mi plática sería la imaginación en las grandes ideas epistemológicas del mundo occidental, y entonces es para dar más que nada un panorama de cuáles han sido esas grandes ideas a las que hago referencia y para poder puntualizar, no tanto en el contenido, sino en quiénes son los que no han abordado, cómo lo han abordado y tener este panorama general. Bueno, en este caso el contenido estaría dividido. Primero voy a dar un marco contextual de partida, a qué me estoy refiriendo con mi presentación. Después voy a hablar sobre lo que se vendría siendo la información y conocimiento en epistemología, y voy a decir por qué es esto. Y por último, sería la imaginación en epistemología como comprensión y sabiduría. Igualmente los dos relacionados a qué me estoy refiriendo. Bueno, en este caso, el marco contextual de partida lo quise puntualizar porque, como verán ustedes más adelante, me voy a basar específicamente en un documento que es parte de lo que ahora se llama, bueno, y dejó de llamarse porque ya desapareció, la Enciclopedia Británica como editorial. Entonces saca un documento auxiliar a lo que vendría siendo la enciclopedia en general, pero entonces para que quitemos un poco el prejuicio, porque eso me ha tocado, ojalá aquí con el auditorio que tenemos no sea el caso, pero hay un gran prejuicio cuando uno dice hay que consultar en la enciclopedia, y me ha tocado que a nivel de posgrado incluso, y digan, bueno, las enciclopedias son para la secundaria. Entonces, mi comentario general es decir, ojalá y así fuera y se consultaran, pero hay que ver qué tipo de enciclopedia. Bueno, las enciclopedias surgen en un periodo histórico o en un movimiento filosófico-cultural llamado enciclopedismo. Este enciclopedismo que se da en el siglo XVIII recibe varios nombres que vendrán siendo la Ilustración o el siglo de las luces. El siglo de las luces, ¿por qué? Porque es lo que consideraban en ese entonces como el fin del oscurantismo, y por oscurantismo era la Edad Media, ¿no? Que es a la que le llamaban, viene toda una etapa anterior, pero bueno, no es tanto por detenerme en este tema y las diferencias o por qué lo llaman en cada una de esta manera. Pero bueno, en este movimiento lo que se pretendía era hacer una compilación y una organización de todo el conocimiento humano de la época, que es bajo los principios de la razón, y es como nace, para mí, desde el punto de vista epistemológico, cómo este movimiento filosófico-cultural
se ve ostentado, es decir, plasmado materialmente en lo que vendrían siendo las enciclopedias. La primera enciclopedia es la enciclopedia o enciclopédie, como se diría en francés, pero muchos lo conocen como la enciclopedia. Y posteriormente, bueno, cada uno de los países fue sacando su enciclopedia, y en la que me voy a centrar, o porque es el punto de referencia, sería en la Enciclopedia Británica. Bien, la Enciclopedia Británica, la tenemos aquí, está dividida, diría yo, en 4 partes. La parte superior, que espero que sí estén viendo ustedes con el cursor, es lo que le denominan la micropedia. Lo que está en la parte inferior es la macropedia. ¿Cuál es la diferencia? En que la micropedia da definiciones a nivel de diccionario, que por decir definiciones a nivel de diccionario no estoy, y por eso lo dije al principio, es no prejuiciando, pero son definiciones de no más de un párrafo, un poco se extiende, pero en el caso de la macropedia, igual, aunque está dividida alfabéticamente, ya no son tratados los temas de manera tan particular, sino son grandes artículos en donde se invita a personas destacadas en su momento cuando se originó, o esta, que es la última versión que hubo de la Enciclopedia Británica antes de que dejara de existir como editorial y publicarla en papel. Se invitaba siempre a destacados investigadores. Para mí, decir es que se puede consultar alfabéticamente, claro que se puede consultar alfabéticamente, pero es muy distinto la manera de hacerlo. La micropedia, uno sí puede ir alfabéticamente, busca el tema que desea encontrar, que muchas veces es difícil encontrarlo en la macropedia, pero a veces hay esta relación. Y mientras aquí tenemos una definición de no más de media cuartilla, aquí tenemos un artículo de hasta 30 cuartillas en donde se desarrolla el tema. En la parte superior izquierda tenemos lo que viene siendo el índice, y al último, en la parte inferior derecha, está lo que vendría siendo la propedia. Estos son 2 herramientas metodológicas para poder hacer la consulta de la Enciclopedia Británica. ¿Qué me refiero con eso? Siempre hago la analogía a un libro siempre y cuando que tenga un índice alfabético. Entonces, la propedia viene haciendo las veces del índice de contenido general del libro, y el índice viene siendo el índice alfabético o temático que se consulta por lo regular al final. En este caso, diríamos, habría que entonces invertir el orden de cómo debería estar organizada. Y aquí, dentro de lo que existe, cualquiera de ustedes puede entrar a internet y buscar imágenes. Aquí hay otra manera de organizarlo que a mí me parece que es mejor, porque están en el orden que considero que deben de ser: la propedia y luego el índice. Una mejor todavía distribución podría ser ponerlo la propedia, la micropedia, la macropedia y al final el índice, que es lo que te remite después a toda la información, ¿no? En ese sentido, entonces, es para que estas 2 herramientas, ¿cómo te pueden servir para hacer la consulta? Y aquí tenemos el caso de la epistemología. En el caso de la epistemología, viene como artículo, cómo está dividido el artículo en la macropedia, con diferentes temáticas acerca de la epistemología. Lástima que no pude hacer una mejor diapositiva, pero bueno, aquí viene sobre la historia de la epistemología y los temas particulares. También es una verdadera lástima que no se vea
en el recuadro que hice a un lado, extrayendo la parte superior, porque aquí es una información fundamental, porque te dice epistemología, casi una definición como te la diera la micropedia, pero después te dice que para mayor información hay que consultar la propedia, en qué parte de la propedia, y hay que consultar la macropedia, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver, ya no hice la lámina porque tampoco me quiero detener mucho en ello, esto tiene que ver con la definición misma de enciclopedia, que vendría siendo como enseñanza en ciclos. Es decir, no nos vamos a quedar nada más en lo que viene aquí, como cada uno de los artículos, que son muy valiosos, sino que después, en determinadas partes, te remite a otro tema relacionado con la epistemología, como es la filosofía de la ciencia, como es alguna de las ciencias mismas, y entonces ya no se vuelve una consulta de una definición como lo daría la micropedia, un artículo con mayor detalle y desarrollo como te lo da la macropedia, sino que cómo se relaciona la epistemología con algunos otros temas. Para esto, dentro del mismo marco contextual de partida, para Adler, que es el editor del libro que me voy a basar para hacer fundamentalmente la presentación, dice que hay dos tipos de información como bienes, y entonces estaría la Enciclopedia Británica y los Great Books of the Western World. Dice que mientras los primeros proveen información y conocimiento, los segundos son para la comprensión y sabiduría. Diría él en otra parte de su texto, que es para la erudición. Y ahorita vamos a ver por qué y a qué se refiere con eso. Entonces, esto tiene que ver con lo que señalaba yo en el marco, en el índice de contenido. Pasaría entonces de lo que vendría siendo el marco contextual de partida, ya a poder empezar a ver qué y cómo sería como está aquí anteriormente, información y conocimiento, que lo acabamos de ver con el caso de la enciclopedia, pero después ya para una comprensión y sabiduría del tema, específicamente en el caso de la epistemología. Para ello son aquí, se utilizan los Great Books. Great Books of the Western World, entonces lo que está igualmente dividido, así como la propedia hace las veces de The Great Conversation. En este libro, pequeño libro a comparación de todo lo demás, da un panorama general de por qué se seleccionaron los libros, por qué se seleccionaron todas estas obras, y mencionan los editores que lo que querían era sentar a dialogar en una mesa redonda imaginaria a los grandes pensadores del mundo occidental. Entonces, aquí, para no hablar específicamente de epistemología y de imaginación, que están separados, y eso me ha llevado a mí desde hace un poco más de una década a ir relacionándolos y desarrollar una propuesta de lo que vengo considerando como epistemología de la imaginación, que en el caso de la histología es una posibilidad de configurar imaginariamente lo no visible, que no es lo mismo que lo invisible, o sea, lo que no tenemos visible de manera inmediata, o como se dice mucho en filosofía y coloquialmente se traduciría como a ojo pelón, ¿no? Así, verlo directamente. Entonces, esta parte de irlo relacionando epistemología con la imaginación, que es el motivo de la charla. Entonces, para ello, les comentaba, está The Great Conversation, pero que vendría siendo las veces de la propedia, pero tenemos por otro lado el Synopticon, que por su definición así muy
más que traducción por su definición, sería una síntesis de tópicos o una síntesis de temas. Entonces, aquí esto hace las veces de la Propedia o de índice de contenido general, y aquí se especifica el contenido general, pero además se especifica de manera alfabética. Como contenido general, dicen que dividen las grandes ideas del mundo occidental y las organizan alfabéticamente de esta manera. Entonces, eso me hace, en un trabajo que estoy desarrollando en curso, para no entrar a las 102 ideas, porque algunas son ideas educativas, otras son ideas filosóficamente, o puramente filosóficas, otras son de tipo literario o científicas. Elegí alguna de ellas, pero aquí quiero destacar que una de las grandes ideas que consideraron importante por la manera en que la han tratado la mayoría de los pensadores del mundo occidental es memoria e imaginación. Memoria e imaginación que pertenece al capítulo 56 o la idea 56 dentro de estas 102 ideas, y como lo voy a comentar más adelante en cada uno de las otras ideas que consideré y que pueden ser importantes para el trabajo no solamente de la histología, sino de todas las ciencias biológicas, lo voy a comentar más adelante, está el capítulo dividido en varios apartados. Uno de los apartados es una introducción o lo que se puede considerar como un estudio del estado del arte, en donde los editores invitaron a alguien de la comunidad científica para que escribiera un artículo de cuál era el contenido de manera general en el tema de, en este caso, imaginación, en lo que vamos a ver más adelante, los sentidos, la razón, la experiencia y la mente. Una parte que a mí me parece fundamental, no se alcanza a ver aquí muy bien, pero hay un apartado posteriormente que es el de referencias. Y en las referencias lo que va a señalar es las diferentes temáticas en las que divide la imaginación, pero para posteriormente decir qué autor en particular abordó el tema, en qué obra y en qué apartado de su obra. Y como aquí lo que hicieron fue digitalizar las obras, y por eso los Gradebooks están formados por 60 tomos, entonces reprodujeron las obras que ellos consideraron más importantes y que vienen con la temática, y te dan específicamente la página. En los Gradebooks, repito, no la página, obviamente, en cualquier edición de su obra, y ya puede uno, a partir de ello, de la página en la que está, el apartado en el que está y en la obra, tener un primer acercamiento que no te lleva a la erudición te llevaría ya leer la obra en general junto con otras más, otras ideas, pero sí te da ya un panorama de la temática. Al final voy a decir cómo se relaciona con estas grandes ideas. Entonces, dentro de las 102 ideas, para el trabajo que estoy desarrollando, escogí 12, pero ahorita, para poder compartir con ustedes, ya no epistemología como tal, ya no imaginación como tal, sino los grandes temas epistemológicos y filosóficos que se han venido abordando, incluso hasta literarios, que se han venido abordando, y entonces los escogí y los relacioné yo como diadas. Es decir, lo que serían los sentidos y lo que sería la razón. Con esto tenemos entonces, como lo dije anteriormente, una introducción general a cómo se ha debatido en el mundo occidental, y bueno, en el trabajo que estoy elaborando, que no viene en los Gradebooks, estoy dividiendo por periodos históricos.
Entonces, dividido entre la antigüedad clásica, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Entonces, bueno, sería tener los sentidos y la razón. El otro sería la materia y la idea, que son nuevamente estas dos temáticas en los que se divide la epistemología, como vendría siendo el sujeto y el objeto, ¿sí? Sujeto, la idea, objeto, la materia. Por otro lado, tendríamos la mente y la experiencia. Esto es importante porque entonces, como punto de partida y sobre todo para fines educativos y específicamente para el caso de la histología, habría que ver que entonces la experiencia es la que proporciona las ideas o las ideas son las que guían la experiencia. Y eso me parece que sería para un bonito debate, para poder establecerlo en ese sentido y claro que no dejar de lado la experiencia, pero a veces la experiencia se vuelve nada más como meterlos o ponerlos a que desarrollen una práctica en sí, sin tener un proceso cognitivo o mental mediante el cual se lleva a cabo esta organización de la experiencia. Que entonces nosotros podríamos relacionar la mente con la idea y la idea con la razón, así como los sentidos con la materia y su percepción de la percepción de la materia y la experiencia. Entonces, esto, aquí como lo puse para el caso de imaginación, pueden ustedes ver que el caso de los sentidos tiene diversas divisiones. Aquí, para no estar saturando, porque además no se alcanza a ver muy bien, estamos viendo que por lo menos es una, dos, y lo subdivide a su vez la idea 1 con el subíndice BS. Y aquí es en donde entonces se puede ampliar y ya no hablar de manera tan general de los sentidos, sino específicamente algún tema sobre los sentidos. Los autores, ya perdí el cursor, aquí está, los autores, Platón, Aristóteles, Harvey, Descartes, entonces los que han ido elaborando este tema, tanto en el caso de los sentidos como en el caso de la razón y de todos los demás que les puse. Entonces, no voy a saturar de láminas si es esencialmente decir que son muchas veces los mismos autores. Un primer paso para ese conocimiento y la erudición sería, así como acabo de mencionar, de relacionar la razón con la mente, con las ideas, los sentidos, con la experiencia y la materia, sería empezar a ver que este autor, que aquí se refiere a los sentidos, cómo y en qué sentido y en qué obras y en qué apartado se refiere a la materia, se refiere a la experiencia, a la razón y a la mente. Bueno, entonces aquí en el caso de memoria e imaginación, como les dije anteriormente, lo que tenemos es estas referencias, el autor, el año y todo, pero viene para cada uno de los capítulos digamos, una herramienta fundamental que vendría siendo, aparte de la referencia, menciona lo que serían las referencias cruzadas. Y en estas referencias cruzadas es en donde el mismo texto te va a relacionar, en el caso de la imaginación, cómo y en qué apartado lo puede abordar con los sentidos, en qué apartado y cómo lo relaciona con la razón, con cada una de estas ideas, pero no solamente esta referencia cruzada se hace a partir de la imaginación hacia las demás ideas, sino que por lo pronto estas 4 ideas que les acabo de mencionar y las otras 6 que seleccioné para el libro que estoy desarrollando
con algunos colegas y estudiantes, tiene su referencia cruzada y a su vez entonces los sentidos, cómo se relacionan con la razón. Digo, con la imaginación. La razón, cómo se relaciona con la imaginación. La experiencia, cómo se relaciona con la imaginación. Y entonces ya con eso es lo que va a dar un punto de partida para poder hacer este análisis, diría yo, histórico, crítico, es decir, el origen de estas ideas, a eso me refiero con crítico en términos kantianos, sobre estos grandes problemas que entonces sí, ya cada uno de ustedes en el marco de la histología irá viendo cuál o de qué manera puede ayudar para poder abordar este mundo material del estudio de los tejidos, este mundo mental para abordar su estudio y todo lo demás que implica. Entonces, para poder hacer su consulta, ya acercándome al final de mi plática, quise poner esto que puedes, tanto la enciclopedia británica como, como los Great Books, hacerlo a partir de una imagen de un autor del siglo, un ingeniero del siglo XVI, quien propuso que se podría elaborar una noria de libros. Noria de libros o rueda de libros, como la manejan. A mí me gusta más decir noria de libros, ya repetí el cursor. Noria de libros porque se basa en el principio de la noria, que es la que tenemos aquí en la parte de en medio, pero lo más bello, para decirlo de alguna manera, es que en la Biblioteca Palafoxiana en México existe, no sé si una reproducción o una creación de lo que vendría siendo la noria de libros, y entonces, ¿cómo le hacemos? Pues hay que ir poniendo cada uno de estos textos en una noria de libros, y si no la tenemos, pues bueno, tenemos que tener una mesa muy amplia para poder hacer esta distribución de los textos, o, bueno, si ya se hace la consulta electrónica, que no es lo mismo y no viene bueno, en este caso de los Great Books, sí, si se hace una consulta electrónica, bueno, pues entonces es cosa de abrir diferentes ventanas y empezar a hacer la consulta de estos textos. Hasta aquí. Muchas gracias. Está muy padre lo que dijo. Listo, muy amable, doctor, muchas gracias. A ver. Gracias. A ver, ¿qué hago ahora? Yo correcto, para, a ver, ahorita. Para quitar la presentación. Sí, ya solamente dejar de compartir. ¿Y cómo le hago para dejar de compartir? Porque no le veo. Sí, aquí arriba. Ya te lo quité, correcto. Muy bien, muy amable, doctor. Entonces, ¿te parece que siga el doctor Mario y al final, pues, platicamos y vemos algunas otras ideas? Excelente, sí. Voy a quitar mi cámara para que no interfiera. Y bueno, el micrófono, ¿no? Para que no haya Muchas gracias. problema con la señal. Gracias, a ti, Germán. Muchas gracias. Doctor, ahora el doctor Mario Edmundo Chávez Tortolero, él es miembro de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos va a platicar en torno a la ontología de la imaginación. Muy amable, doctor, sí es tan amable. Muchas gracias, Germán. Antes que nada, agradezco mucho la invitación, Germán, para este coloquio. Como bien dijo Germán, yo tenía planeado hablar de la ontología de la imaginación. Pero bueno, he estado pensando que, dado el perfil de los que estamos aquí, la mayoría, supongo, son científicos,
es pertinente abordar también un tema en particular relacionado con la ontología de la imaginación, relacionado con la imaginación en general, que es el de la hipótesis. Les voy a contar muy brevemente en qué consiste esto de la ontología de la imaginación. Esto surge a raíz de que efectivamente la imaginación ha sido un poco devaluada en el terreno de las ciencias, en el terreno incluso de la filosofía. Podemos verlo en el caso de Ernest Sosa, cuando habla de las fuentes de conocimiento, ¿no? Él dice, está la razón, está la intuición, está la memoria, están los sentidos, está la introspección, pero no está la imaginación, ¿no? Y eso es interesante porque una de las influencias más importantes de Ernest Sosa es David Hume, un filósofo del siglo XVIII, escocés, que considera que todo lo que es contenido mental es imaginación. Entonces, a fin de cuentas, cualquier teoría que yo elabore, cualquier comprensión de la realidad, pasa por la imaginación y se fundamenta en la imaginación. Entonces, pues hay esta idea de que la imaginación es algo muy libre para la ciencia, ¿no? Nosotros lo que queremos es, como diría Newton, deducir de los fenómenos, deducir de los hechos, ¿no? Pero bueno, habrá que ver en qué medida se puede deducir directamente de los hechos, ¿no? Ahorita vuelvo a este punto, pero bueno, aquí lo que yo me pregunto en la ontología de la imaginación es qué tipo de ente es el ente imaginario, ¿no? ¿Qué tipo de ente es el ente imaginario? Aquí vale la pena recordar a Descartes, el argumento del sueño, ¿no? Cuando dice, bueno, es que yo observo que todo lo que yo siento lo puedo sentir cuando estoy dormido. Sin embargo, cuando estoy dormido no existe lo que yo siento. Yo estoy acostado, con los ojos cerrados, sin moverme, y sin embargo siento que corro y mis pies sienten el piso. Puedo incluso ver cosas, puedo ver una pista de carreras, ¿no? Puedo incluso oler a la persona que corre al lado de mí. Puedo tener todas las sensaciones que tengo cuando estoy en la vigilia, en el sueño. Entonces él se pregunta, ¿no podrá ser que en realidad estoy soñando cuando estoy en la vigilia y que en realidad todo ese mundo que existe es falso, no existe en realidad y es un producto de mi sensibilidad? Este argumento, el argumento del sueño, se puede observar quizá como una influencia de la Matrix, ¿no? No sé si seguramente han visto la Matrix. Entonces esa idea, ¿no? ¿Qué tal que estamos conectados a la Matrix y en realidad, como nuestros sentidos tienen la capacidad de representarnos la realidad a un nivel hiperrealista, valga la redundancia, cabe la duda de que la realidad sea una fantasía, ¿no? Entonces, bueno, no vamos a ahondar en Descartes, él resuelve este problema. Habrá quien le diga, no lo resuelve del todo, ¿no? O sea, no alcanza a contestar cuál es la garantía de que no estamos soñando, ¿no? Lo que dice es un poco, bueno, lo que pasa es que en los sueños pasan cosas inverosímiles, ¿no? Pueden pasar cosas muy verosímiles, pero después pasa algo inverosímil. Cambio, en la realidad todo sucede según las leyes de la naturaleza, ¿no? Todo sucede de manera continua y en un orden. En los sueños, pues hay un desorden, incoherencias, entonces ahí se puede más o menos distinguir. Pero aún así, no sé qué tanto logra responder a esta pregunta, pero más importante aún, lo que opera en el sueño, más que los sentidos, es la imaginación, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante indagar cuál es la naturaleza de estos entes imaginarios, qué características tienen, cuál es la diferencia de estos entes imaginarios con los entes reales. Hay siempre, que es un poco mi hipótesis de trabajo, y vamos a regresar ahora a reflexionar sobre la hipótesis, hay una doble realidad constantemente, la de la imaginación y la del mundo externo, ¿no? Y usualmente conviven de manera adecuada, pero a veces no, a veces no. Entonces, bueno,
eso lo dejamos para después. Creo que les puede ser más interesante en su labor científica este tema de la hipótesis. Porque la hipótesis consiste justamente en la postulación de entes imaginarios, de objetos imaginarios, porque no son experiencias. Si fueran experiencias, no serían hipotéticas, serían hechos, ¿no? O sea, cuando yo postulo una hipótesis, no estoy del todo seguro de si existe o no existe aquello a lo que me estoy refiriendo. Estoy imaginando, ¿no? En su sentido tradicional, bueno, a partir de Kant, ¿no? Como esta facultad de ir más allá de los sentidos, ¿no? Si fuera una experiencia, mi hipótesis, no sería hipotético, sería un hecho, sería un juicio sobre los hechos, ¿no? Entonces, cuando yo planteo una hipótesis es porque va más allá de los hechos, entonces estoy usando la imaginación. Y esto es en gran medida lo que va a suscitar el debate sobre la hipótesis entre Descartes y Newton, ¿no? No sé si conozcan la famosa frase de Newton que dice, hipótesis non fingo, ¿no? Yo no finjo, yo no invento hipótesis. Esa es en gran medida su diferencia, su aportación, su desmarque de la filosofía tradicional moderna, bueno, la filosofía tradicional de la modernidad, o sea, ya se había sedimentado esta filosofía, la filosofía cartesiana, cuando Newton desarrolla su filosofía natural, y le debe mucho a Descartes, ¿no? Quizá más de lo que esté dispuesto a aceptar, ¿no? Yo les invito que ustedes como científicos consulten el mundo tratado de la luz de Descartes y vayan al 6º capítulo donde habla sobre las leyes de la física y se van a llevar una sorpresa porque son muy parecidas a las leyes de Newton. Ahora, aquí la cuestión es que Newton no especula, no imagina o evita imaginar. Dice, hipótesis non fingo. O sea, toda la parte especulativa del sistema cartesiano la va a desechar. Entonces, en ese sentido, es más fiel a los hechos. Ahora, de todos modos, para postular sus teorías tiene que usar la imaginación, pero usa la imaginación de una forma racional, ¿no? Y de ahí esta distinción que propongo entre imaginación y fantasía. Una cosa es imaginar racionalmente y otra cosa es fantasear, ¿no? Dejar que la imaginación se libere y diga cualquier cosa, pues cualquiera puede decir cualquier cosa. Lo interesante es cuando puedo usar la imaginación para lograr efectos concretos. Entonces, esto pasa con las hipótesis. Cuando uso la imaginación racionalmente, que postulo entes imaginarios o postulo ideas que van más allá de mi experiencia, todavía no se ha probado, justo mi tarea va a ser probar los efectos de eso que yo estoy imaginando en principio, ¿no? Entonces, en este debate justamente puede encontrar uno diversas nociones o clasificaciones de hipótesis. Esta clasificación que les voy a proponer y que yo creo que tiene actualidad está, sin embargo, basada en el estudio de los modernos, de Descartes, de Leibniz, de Spinoza, de Rousseau, de Hume, de Kant, ¿no? Ellos tienen su manera de abordar las hipótesis y de ahí se pueden deducir como 3 sentidos, 3 tipos de hipótesis. La primera es la que postula, o el sentido que usa Newton cuando dice hipótesis non fingo, que si les interesa, Bernard Cohen analiza muy detalladamente el sentido de esta palabra, de esta noción, si les interesa, y es muy interesante. Es un análisis filológico y llega al resultado de que, en efecto, lo que está entendiendo ahí por hipótesis Newton es una fantasía, ¿no? Una invención, algo que no es necesario, o sea, y algo que no tiene valor epistémico, no tiene valor de conocimiento, no tiene valor científico, es pura fantasía.
Es pequeñas locuras que todos tenemos, ¿no? Ese es un primer sentido, y en ese sentido la hipótesis no tiene valor epistémico, no vale, no es importante. Pero hay un sentido de la hipótesis, un segundo sentido, que podemos llamar hipótesis simplemente, donde hay un valor epistémico relativo. ¿Qué quiere decir esto? Yo no me comprometo con la existencia del objeto hipotético. Yo no me comprometo con que exista, por ejemplo, los átomos. O, si recuerdan esta idea fantasiosa de Leibniz de las mónadas, ¿no? Estos átomos infinitamente pequeños que tienen una representación del universo. Yo puedo decir, bueno, no me comprometo con la existencia de las mónadas. O sea, quién sabe si existan, más bien lo más probable es que no existan. Pero, si yo presupongo que existen las mónadas, puedo explicar el mundo que sí existe. Puedo explicar el cálculo infinitesimal, ¿no? Como hará el mismo Leibniz, ¿no? Entonces, no me comprometo con la existencia del ente hipotético, pero sus efectos, sus consecuencias, sí tienen valor epistémico. Entonces, no voy a creer en la mónada, pero la voy a sostener como una hipótesis que me permite explicar hechos. Y la hipótesis nunca la voy a comprobar, nunca la voy a poder comprobar porque no puedo experimentar algo infinitamente pequeño. No hay un microscopio que lleve a lo infinitamente pequeño, ¿no? O sea, infinito. O sea, siempre va a ser finito. Puede ser muy, 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 muy pequeño, pero no va a llegar al infinito. Entonces, eso es imposible de experimentar. Entonces, es imposible de saber si existe o no existe. Pero yo puedo decir, lo sostengo como un presupuesto para explicar todos estos fenómenos y me ayuda a explicar todos esos fenómenos. Entonces tiene un valor epistémico relativo, tiene una importancia científica. Ese sería el segundo sentido de la hipótesis. Y luego tenemos un tercer sentido, que es el más interesante a mi modo de ver, que es el de las verdaderas hipótesis. Le llamo así porque hay un compromiso con la verdad del ente hipotético. O sea, hay veces que postulamos hipótesis donde nosotros creemos en la existencia del objeto hipotético. O sea, no es solamente explica los efectos, sino yo estoy comprometido con la existencia de ese objeto. Y se me hace un ejemplo de esto, por ejemplo, lo que pasó apenas de la partícula de Dios, ¿no? Era un ente hipotético, simplemente permitía explicar cosas, pero se empezó a investigar el objeto mismo y se creyó en la existencia del objeto mismo, se probó la existencia del objeto y entonces se cree que existe. No es solo una suposición, no es meramente hipotético, sino que hay un compromiso con la existencia del objeto hipotético. Bien, aquí el problema es cómo puedo yo comprometerme con la existencia de un objeto hipotético si no lo puedo experimentar. O sea, supongamos un científico que hace la teoría de la partícula de Dios, antes de que se haga el experimento que prueba su existencia, y él está convencido de que existe. Yo creo que es algo que nos pasa mucho en el ámbito de la investigación. O sea, todos sabemos que la estructura de la investigación nos obliga a pasar por la hipótesis, ¿no? Y la hipótesis es como la guía, el corazón de la investigación. Pero a veces, yo creo que muchas veces, estamos comprometidos con la existencia de la hipótesis.
O sea, sí creemos que existe eso de lo que estamos hablando, aunque no lo hayamos probado. Pero justo por eso, o de ahí se despierta este deseo de probar, ¿no? O sea, como decir, no, es que sí lo voy a probar porque sí existe. Pero ¿de dónde saco que existe? Si hasta ahora es un producto de la imaginación. Bien, yo creo que ahí lo que pasa es que la imaginación no siempre es fantasía, no siempre hay que considerarla como algo no valioso, como algo relativo, que podría ser falso, sino que hay veces que la imaginación opera como entendimiento, que la imaginación opera racionalmente. Y entonces yo puedo estar seguro, y ahí viene el otro concepto fundamental para explicar este tercer tipo de hipótesis, por intuición. Tengo la intuición de que eso es verdadero. Entonces, aunque es hipotético, aunque es un producto de la imaginación, se acompaña de intuición y entonces eso me lleva a creer que existe. Bien, entonces yo creo que eso es muy importante. Ahora, hay problemas con la intuición. Uno de ellos es que no hay intuiciones falsas. O sea, a veces la intuición sirve, funciona, a veces no. O sea, entonces, ¿cómo saber cuándo es una intuición que va a funcionar y cuándo no? ¿Hay alguna estructura interna de la intuición que me permita saber cuándo funciona y cuándo no? Claro, esta pregunta, aunque en este contexto parece más o menos simple, en realidad nos retrotrae un problema fundamental del conocimiento, de la epistemología, de la filosofía, que es si hay una especie de vínculo entre la mente y el mundo externo. Es decir, si la mente por sí misma tiene la capacidad de producir intuiciones que correspondan con la realidad. Porque uno dice, no, es que para que mi teoría, para que mi discurso corresponda con la realidad, tengo que ir primero a la realidad y a partir de la realidad deducir mi discurso, deducir mis afirmaciones. Pero aquí el problema es que para investigar la realidad necesitamos ir más allá de las experiencias que tenemos. Si no, simplemente diríamos, pues tenemos estas experiencias y ya. No, a ver, si las queremos comprender, tenemos que ir a ver todas las experiencias. Y yo no he tenido todas las experiencias. Entonces voy más allá de mis experiencias. Y para eso necesito imaginar. Y hay veces que esa imaginación da como resultado la verdad. Entonces ahí la gran pregunta es, ¿hay formas de imaginar más certeras que otras? ¿O hay veces en que me engaño en mi propia imaginación y sostengo que algo es una intuición y no es una intuición? Me conviene que sea una intuición, pero no es una intuición. Si yo sé distinguir las verdaderas intuiciones, no voy a errar. Esa es una hipótesis. Ahora sí que es una hipótesis. Pero, bueno, entonces, aquí el punto que para ir un poco cerrando y dar oportunidad de las participaciones, yo sé que tenemos más tiempo porque me parece que alguien no vino, pero no sé si iba a hablar otra vez Luis Mauricio. Pero bueno, básicamente, en todo esto, el punto de la ontología de la imaginación es que le da una base, un fundamento a todos estos problemas relacionados con la imaginación, que no solo son epistemológicos. Ahorita abordamos un tema epistemológico que es muy importante para ustedes como científicos, creo yo, pero dejarles una buena impresión de la filosofía, porque muchas veces todos tenemos esa idea de que el filósofo no sirve, el filósofo nada más fantasea, hasta uno como filósofo, ¿no? No crean que es una idea que carezca del todo de fundamento, porque la filosofía tiene mucho de fantasiosa, tiene mucho de inútil, ¿no? Dice Aristóteles, es inútil, pero en esa inutilidad se descubren cosas que son muy útiles en la realidad, ¿no? Entonces, como dice Descartes,
hago paréntesis del mundo, me olvido del mundo real, lo pongo en duda, hasta creo que hay un genio engañador que me hace pensar que el mundo real existe y no existe. Esas hipótesis locas las voy a sostener. ¿Todo para qué? Para hacerme un laboratorio de pensamiento, un laboratorio de investigación, cerrar mi investigación y dudar de todo, ponderar las hipótesis más locas, darle vueltas a las reflexiones más profundas y estar ahí, ¿no? Pero en esa reflexión, en ese cuestionamiento, en ese pensar hipotético, van a surgir cosas que después puedo salir y verlas en la realidad, ¿no? Que es un poco lo que yo les propongo que piensen a partir de Descartes-Newton, ¿no? O sea, Descartes especulando. Claro, no es para quitarle tampoco crédito a Newton. Newton tiene su propio crédito, tiene su propia teoría, pero sí está muy basado en Descartes, en muchas cosas, ¿no? Entonces, Descartes especula, Descartes reflexiona, Descartes fantasea, pero logra un método científico. Entonces, en el momento en el que acontece la filosofía, sí tiene un cierto elemento de inutilidad, que parece pérdida de tiempo, pero después cuando vemos sus efectos, parece que no era tan así, no se estaba tanto perdiendo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, se los propongo para que ustedes lo ponderen, esta idea de pensar en la naturaleza de los entes imaginarios, ¿no? O sea, son menos reales que la realidad, están ahí todo el tiempo, solo a veces aparecen. ¿Qué relación tienen con la realidad? ¿Qué relación tienen con la realidad? Y esto, claro, requiere mucha reflexión, ¿no? Y bueno, ¿esto por qué? Porque les puede ayudar también a la hora de investigar, de desarrollar sus proyectos, ¿no? A lo mejor una conciencia, una mejor conciencia de mi imaginación me va a permitir formular mejores hipótesis o saber qué tipo de hipótesis estoy sosteniendo, porque, claro, si es una hipótesis fantasiosa, pues yo mismo voy a decir, pues no tiene mucho futuro, ¿no? O sea, es una fantasía, pues mejor. No vaya a pensar que es una intuición, o sea, es fantasía. O yo sé que este objeto hipotético no lo puedo comprobar, no estoy seguro de que exista, o sea, nada más lo estoy sosteniendo porque me permite explicar todo esto. O bien, sí creo que existe el objeto hipotético y parte de mi investigación va a ser probar que existe el objeto hipotético, no solo las consecuencias de su existencia. Entonces, bueno, lo dejo a su consideración y no sé si va a hablar el doctor Luis Mauricio o vamos a pasar a las preguntas. Doctor, platíquenos. Si me permiten, bueno, primero que nada, me da gusto haber invitado a Mario y lo que está compartiendo. Y lo que decía es que a veces se piensa que los filósofos, me hizo pensar en una película que siempre lo pongo como ejemplo, fue la de La leyenda de la ciudad sin nombre. Están dos, Gambusinos, Clint Eastwood y ay, no me acuerdo ahorita del nombre de otro. Pero bueno, Lee Marvin. El caso es que Lee Marvin, sí, claro, Lee Marvin. Exacto, Lee Marvin. ¿No? Lee Marvin. Lee Marvin era el más viejo. El más viejo. Entonces llega Lee Marvin, ahogado de borracho. Y está en su casa, una familia religiosa, y le dice, pero mire nada más cómo viene. ¿No ha leído usted la Biblia? Y le dice, claro que la he leído. Dice, y no lo ha hecho, no lo ha incitado a dejar de beber. Dice, no, más bien a dejar de leer. Entonces, en su caso, bueno, y los planteamientos de los filósofos no es dejarlo. Yo creo que tiene mucho sentido lo que acaba de mencionar Mario.
Y sobre todo porque en este caso, bueno, para empezar, a donde iba a intervenir un poco Omar, es en el complemento, digamos, que acaba de mencionar Mario sobre el Tratado de la Luz de Descartes, porque hizo otro texto que se llama el Tratado del Hombre. Entonces, aquí sería la relación entre hombre y mundo, y en este caso me parece que hay un término que está altamente prejuiciado, que es la especulación. Y a mí sí me gustaría un poquito entrar en eso, porque desde el punto de vista kantiano, para él la especulación es la posibilidad de llevar el razonamiento puro, por meros conceptos, a el terreno de la realidad. Y yo creo que en ese caso valdría mucho o vale mucho la pena, porque entonces de los diferentes tipos de hipótesis que se hicieron, ¿cómo podemos ir abordándolo para el caso particularmente de la histología? ¿No? A mí me parece que la hipótesis es la configuración imaginaria de una realidad no visible, pero también la hipótesis es la configuración imaginaria de una realidad posible. En este caso, no es solamente tener un tejido y hacer un corte, sino tener conciencia o claridad de cómo se elabora ese corte. Aquí estoy entre puros histólogos y entonces podría ser, creo yo, un ejercicio imaginario en donde tenemos un tejido, y tenemos un tejido el cual tiene venas y arterias. Si nosotros hacemos un corte en donde lo que hace es trazar transversalmente la luz de una arteria, ¿qué es lo que veríamos? Bueno, aquí hay una gran desventaja, que yo le pregunto al público y el público puede estar contestando y yo no estoy oyendo. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que si nosotros hacemos un corte transversal de un vaso, sea vena o arteria, lo que vemos entonces es un círculo. Si nosotros el corte lo hacemos, digamos que transversal, pero con una inclinación diagonal, lo que estaríamos viendo es algo parecido a un óvalo. Pero en cambio, si nosotros hacemos el corte a lo largo de todo el vaso, entonces lo que estamos viendo es un canal, ¿sí? Bueno, llevado no solamente a los vasos, sino a otras partes del tejido, entonces no es tan sencillo como decir, hago un corte de riñón, un corte histológico de riñón y lo muestro en el microscopio y digo, ahí está, y no es tan evidente, sino más bien aquí viene la relación en que uno tiene que estar con esta claridad conceptual de qué es lo que está haciendo. Entonces, en ese sentido, un poquito la relación entre la razón y la práctica, o entre la mente y la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, hay varios ejemplos. Otra cosa que me llamó mucho la atención, y ya lo hemos platicado varias veces, Mario y yo, es esta parte de que te llegas a imaginar. Y siempre me viene a la mente el ejemplo de Galeno. O sea, para Galeno, la tráquea era una arteria. Y entonces, no era un error imaginativo, era porque para Galeno había dos tipos de circulación: la circulación derecha y la circulación izquierda. La circulación derecha era la que llevaba sangre y la circulación izquierda era la que llevaba aire, por eso se llamaba arteria. Entonces, ¿cómo era la circulación para Galeno? La sangre se producía por los alimentos, iba al hígado y del hígado iba al corazón,
se repartía, pero regresaba del corazón otra vez al hígado. Entonces, y no había una circulación sanguínea que no necesariamente tiene que ver nada más con que no circulaba la sangre, sino que la sangre se producía con los alimentos, se consumía y se volvía a producir más sangre con los alimentos. Bueno, la historia todavía es un poco más larga, pero si nosotros lo vemos en términos de lo que podemos observar y lo que nos podemos imaginar, ustedes, si vemos las venas y arterias mesentéricas que van a dar directamente al hígado, claro que te lleva a construir la hipótesis que de los alimentos pasan a la sangre y de la sangre al hígado, y así es como se genera a partir de los alimentos la sangre. Entonces yo creo que aquí es toda esta parte en donde esta configuración imaginaria de una realidad no visible también tiene que ver con la configuración imaginaria de una realidad posible. ¿Cómo puede ser posible que la tráquea sea una arteria para Galeno? Pues porque lo que transporta es aire. Y entonces, anatómicamente, haya tenido o no un error anatómico, pero guiado él por su hipótesis, entra aire por la tráquea, pasa al pulmón y del pulmón pasa directamente al corazón izquierdo y del corazón izquierdo se reparte a todo el organismo y ese aire que viene del exterior es lo que da origen a los espíritus vitales. Entonces, yo creo que toda esta parte es interesante para poder hacer un buen recorrido de qué si cómo pensaban. Y aquí vale la pena el decir los modernos, pues sí, los modernos, porque para la filosofía la modernidad empieza con Descartes. Y ya después decía la antigüedad y la antigüedad clásica, la Edad Media dividida en alta y baja. Entonces, como que todas esas divisiones serían interesantes. Pero bueno, nada más con este comentario y pues no sé si damos paso a las preguntas y respuestas, Germán, como tú indicas. Sí, correcto, doctor. Muchas gracias, muy amable. Por favor, si tienen algún comentario o alguna pregunta, para irlo poniendo en el chat, por favor. La profesora Villarreal nos dice que cuando vemos una glándula sudorípara, tenemos que imaginar cómo es en 3 dimensiones. Perdón, ¿hacer comentario ya? Ya, sí, empezamos, vamos viendo, ¿no? Sí, yo creo que en el trabajo que hemos estado haciendo, Germán, con esto de la epistemología de la imaginación en las ciencias biológicas, tiene que ver precisamente ahorita lo que acaba de mencionar de las 3 dimensiones, y lo hemos visto incluso en el caso de la radiología. En la radiología tienes tú un ente material, ¿no?, que es el cuerpo, en 3 dimensiones, que al momento que lo expones a los rayos X, te da una imagen bidimensional, como en el caso de la histología, que también te da una imagen bidimensional. ¿Y cómo puedes tú hacer esta traducción de lo bidimensional de la imagen a lo tridimensional, y que no necesariamente se resuelve como el paso del microscopio electrónico de transmisión al paso electrónico de barrido, ¿no?, que te pasa de la segunda a la tercera dimensión, sino más bien que cómo, y aquí me parece que lo más importante desde el punto de vista epistemológico es cómo se desarrolla previamente la configuración imaginaria de una realidad posible, y que después, entonces, al momento de hacer cualquier tipo de corte en glándulas, en lo que sea, tú puedas tener las posibilidades de cómo representar la parte microscópica de un ente.
Claro, sí, lo que estamos revisando ahorita nuevamente a partir de la idea de la imaginación utilizada y tratando un poquito el desarrollo de Hegel, el razonamiento y permitirle al alumno que razone una idea para que pueda imaginar lo siguiente, ¿no? Sí, y en este caso, como mencionaba también Mario hace rato, o sea, ¿cómo puedes hacer una relación de la imaginación como idea y de la imaginación como razón? ¿Sí? Entonces, Sí, sí. para empezarle a quitar ese prejuicio a la imaginación, y bueno, incluso uno dice como mera fantasía, y bueno, lo que pasa es que sí, la fantasía también te puede decir, pues es que yo lo estructuro así, pero para podernos entender un poco más, cómo podemos distinguir esta imaginación como configuración imaginaria de una realidad posible y no una fantasía de lo que tú te imaginas sin tener ningún elemento ni ningún fundamento? Sí, pero justamente Luis Mauricio iba a retomar esa distinción. Dice María Eugenia, bueno, cuando veo la glándula sudorípara, tengo que imaginar en 3 dimensiones, ¿no? Aquí la cosa es que la imaginación en principio, pues tú tienes ciertos datos o cierto input, ¿no? Que es la glándula sudorípara, ¿no? Pero de ahí, la imaginación podría ser cualquier cosa, ¿no? Podría hacer cualquier configuración 3D, 2D, bueno, 4D, no sé si eso se pueda imaginar, que es otro punto también interesante. No todo se puede imaginar. Parece que la imaginación tiene límites, pero tiene mucha libertad. Tiene mucha libertad. Entonces, ahí hay un adiestramiento de la imaginación, ¿no? Que es lo que yo llamo imaginación en general, y la distingo de la fantasía, que es cuando la dejamos volar, ¿no? Entonces, es muy interesante ver que como científicos, ustedes hacen esa labor y en la general en la vida, ¿no? De utilizar la imaginación, como muy bien decía Germán, ¿no? O sea, no es que la imaginación la deje volar. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando tengo una experiencia estética? Ahí sí, la fantasía va solita y el entendimiento la va siguiendo tantito, pero pues hace lo que quiere, ¿no? Pero cuando estoy en una labor científica, someto a la imaginación. Y entonces la hago que configure, como dice Mauricio, estas realidades, pero racionalmente. Como posibilidad, ¿no? Que las ancle como posibilidad. Sí, que las asocie, ¿no? Que las asocie y quizá eso es lo que estamos tratando de revisar, la asociación que hace Hegel de la belleza, de esta eh, eh, generación de lo bello, ¿ah? A través de un razonamiento estético, de un razonamiento imaginativo del artista, ajá, y quizá aquí lo que decía hace rato, quizá la hipótesis, ¿cómo se le podría aplicar el proceso dialéctico hegeliano, ¿no? Para darle una cuarta construcción, ¿no? A la hipótesis. Y además, ¿cómo aplicar la estética a esto, ¿no? O sea, digo, haces una Sí, serie de pruebas de cortes histológicos que tú dices, ese no me salió, este no, y agarras el que mejor represente la realidad, pero esta realidad idealizada. Estéticamente y es bonito. pero ¿Sí? ¿qué tanto es representativa de la realidad material? Pues, Germán, muy buena pregunta. No lo había yo pensado, pero tendría que darle más vueltas al asunto. Pero bueno, la dialéctica hegeliana, lo que pasa es que el conocimiento para Hegel no sé si opere de esta forma, ¿no? Entonces, ahí yo vería una dificultad en pensar la dialéctica hegeliana a partir de hipótesis.
O la hipótesis a partir de la síntesis, antítesis, y le estamos dando vuelta y vuelta a la hipótesis de una forma hegeliana, ¿no? A final de cuentas. Claro, exactamente, podría pensarse, no ya que está la hipótesis, sino en el proceso En la construcción histórica hegeliana. de la hipótesis, ¿no? Que uno dice, es esto, luego lo niegas, luego lo vuelves a afirmar, pero ya no es lo mismo, ¿no? Entonces a lo mejor mi hipótesis es, híjole, los políticos están robando, ¿no? No Sí. tengo, no tengo prueba, pero tengo la hipótesis. Luego, no, pues es que no, realmente no están robando. Y luego digo que sí, pero ya tengo más información. Y así hasta que se configura una idea más o menos sólida. Digo, Hegel diría, bueno, es que hasta que llegues al absoluto, ¿no? Pero bueno, aquí a lo mejor no tendremos esa pretensión, pero sí, claro, muy interesante lo que planteas. Ahí habría quizá un juego dialéctico en la formación de la hipótesis. E incluso en los modelos que nos platicabas de la nada a la hipótesis presuntiva, la hipótesis absoluta, pues ahí quizá está también ese juego hegeliano de ir de la nada a lo absoluto, ¿sí? En una condición muy pretenciosa, ¿no? Pero sí, sí, sí. Sí, no, pues es que él considera que sí se puede llegar al conocimiento absoluto, ¿no? Yo creo que, pues a lo mejor podemos no compartir esa pretensión, como dices, pero sí entender el proceso, ¿no? Justo que sí hay un proceso de negación, afirmación, superación. Y una construcción, a final de cuentas, una construcción. Y lo que decía hace rato el doctor Luis, quizá cuando nosotros hacemos histología, pues sí, eventualmente tenemos muchos fracasos, pero de repente tenemos una muestra espectacular que llena todas esas condiciones, todas esas expectativas, y que a final de cuentas la belleza o la realidad artística se vieron superadas por esa imagen, ¿no? Y para nosotros quizá también consideran esas condiciones morfológicas, la construcción que ya tenemos teórica, y quizá lo que decías hace rato, la cuarta dimensión, pues quizá podría ser la fisiología y esa construcción tridimensional, pero ya en funcionamiento en un organismo vivo. Claro, esa satisfacción de encontrar un conocimiento, ¿no? Sí, yo creo que sí, en efecto, habría ahí una semejanza con la satisfacción que da la contemplación estética, ¿no? Ajá, o la realización estética, ¿no? Del artista, ajá, autor, como la maestra de la flauta de la otra vez, ¿no? De la plática que nos dieron en las maderas, ajá, la construcción de la idea, la construcción del objeto y finalmente la realización de la acción, ajá, del artista con su objeto. Entonces se completa el caminito. Uh-huh. Sí, sí, ahorita estaba pensando en Hutcheson, ¿no? Que dice, bueno, es Ajá, que ajá. la belleza, hay belleza de las fórmulas y de los descubrimientos científicos, ¿no? Que es esta capacidad de explicar una infinidad de fenómenos con una fórmula, con tres palabras, con tres símbolos. Sí, 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 con la recreación de un algoritmo que viene precisamente de esa construcción, al final de cuentas, dialéctica, y más en las matemáticas, quizá. Sí, sí, sí. ¿Y hay alguna otra pregunta, Germán? Veamos si hay por aquí. Bien, el doctor Mario García. Bueno, por aquí anda el doctor Mario. Él fue expresidente, es expresidente de la Sociedad Mexicana de Histología. Doctor, pues platícanos tu comentario en vivo. Por aquí anda, por aquí anda.
Muy bien, mientras tanto voy leyendo lo que dice el doctor Mario García Lorenzana. La Sociedad Mexicana de Histología tuvo su inicio como un seminario de estudio científico educativo. Y en uno de los talleres en que participamos colegas histólogos y con pedagogos como la doctora Pazna y Cabello, llegamos a una conclusión preliminar que decía que el conocimiento histológico se da a través de un proceso dialéctico entre la noción, la imagen, las técnicas de laboratorio, ¿sí? Que peonan de o que se originan de este pensamiento. Entonces, más o menos lo que hemos estado tratando de platicar y construir. Nos quedan algunos... Mario, Sí, doctor, sí, aquí estás. perdón. Buenas Sí. tardes. No Buenas lograba tardes. conectarme bien. Sí, precisamente teniendo como antecedentes estos seminarios que tuvimos, recuerdo, ¿no? Que llegábamos a este planteamiento, ¿no? No sé ustedes qué piensan, digamos, en términos de que ciertamente el conocimiento histológico surge de esa noción que se da, ¿no? Entre la imagen, la función y las técnicas que permiten, ¿no? La observación de estructuras que, pues, simplemente parafraseando a un histólogo, ¿no? Español, el doctor Pío del Río Ortega, tenía un concepto general que decía que la histología es la disciplina científica en la que se amalgamaban perfectamente las verdades de la ciencia y las bellezas del arte. Ok, pues a mí me parece muy interesante. Yo la verdad nunca lo había pensado así, pero sí me imagino, ahora sí que usando mi imaginación, que los tejidos deben de ser construcciones muy bellas, ¿no? De hecho, yo a un amigo economista, invitándolo a casa, yo tengo un cuadro de un corte de tejido encefálico, teñido precisamente con la técnica de este investigador español, Pío del Río Ortega, y cuando lo vio, pues él quedó maravillado, ¿no? Pero no, vamos, dado que su quehacer no es la histología, pues me dijo, oye, qué cuadro tan bonito, ¿no? Y yo todavía bromeando le dije, porque además me insistió, ¿dónde lo conseguiste, no? ¿Dónde lo compraste? Porque además, como es una fotografía que yo saqué, sí, o uno de mis alumnos sacó la foto, pues él la firmó, ¿no? Entonces, todavía bromeando le dije, oye, pues es que lo compré ahí ahí en San Jerónimo, ¿no? Bueno, le dije ahí, ¿no? Total, a las 2 semanas que lo vi, me dice, oye, fíjate que fui ahí donde me dijiste y no encontré, no encontré cuadro alguno, ¿no? Parecido. Entonces, bueno, pues ya lo saqué de la duda y le digo, no, pues es que es precisamente un cuadro, ¿no? De una fotografía, una fotomicrografía que obtuve, la amplifiqué, la puse en su marco y quedó como algo bellísimo, ¿no? Bellísimo en cuanto a los contrastes, ¿no? De colores y evidentemente, pues para nosotros, digo, siempre yo les planteo a mis alumnos, ¿no? Oye, qué bonita imagen, no solamente por esto que decimos, ¿no? De los colores, de los contrastes, sino por la información que me ofrece, ¿no? Una información que está dada por la manera en la que se encuentra el núcleo, el citoplasma, las prolongaciones citoplasmáticas, etcétera, ¿no? Entonces, pues digo, creo que eso es algo muy importante y la verdad felicito, ¿no? Al doctor Germán, ¿sí? Por permitirnos nuevamente regresar a parte de los orígenes que tuvo la sociedad con estas reflexiones que ahora en el caso de lo que ustedes plantean, pues
es una noción, ¿verdad? Lo que el conocimiento histológico es una noción, pero en la que involucramos ciertamente la imaginación, ¿sí? O sea, la imaginación es fundamental, sí. A mí me parece bueno, yo retomaría dos cosas en lo que acabas de mencionar. El arte como tecné y el arte como estética. Entonces, yo creo que aquí esta parte es todo un arte manejar las técnicas, ¿no? Por eso de ahí viene el origen del estado del arte, es precisamente cuál es el estado de la técnica, ¿no? Sí. Y después, digamos como que utilizando el estado del arte, o utilizando artísticamente las técnicas, ¿cómo puedes lograr una representación estética? Pero ahí sí, yo además la única la reflexión que me genera un poco de ruido es porque, digamos que yo no partiría de la imagen, sino más bien me iría al proceso cognitivo que te llevó a producir esa imagen, ¿no? Y yo creo que esa parte me parece importante en el campo de la educación, para que entonces las imágenes per se no son las que te representan la realidad, sino más bien la manera o el proceder para crear esa imagen. Entonces, una de las partes que he estado desarrollando es que, entonces, las imágenes histológicas son representaciones, es decir, representan tus acciones llevadas a cabo sobre ese tejido, pero la otra parte que le complemento es que son también imaginaciones, es decir, acciones imaginativas que te llevan a hacer cierto tipo de acciones y los dejas plasmado en esta imagen belleza que tienes como cuadro en tu casa, ¿no, Mario? Sí. Claro. Pues yo nada más diría que sería pues muy valioso el que esta serie de reflexiones pudiéramos nosotros acceder a ellas, por ejemplo, pues a través del blog de la sociedad, ¿no? Es decir, estaría, pues desde luego, bueno, yo como miembro nada más de la sociedad, proponiendo a Germán como presidente y a Rubén como vicepresidente, que los motivaran o les dijeran a ustedes que escribieran una pequeña reflexión sobre esto que se ha estado platicando, que a mí me parece realmente maravilloso, ¿no? O sea, es una experiencia, les digo, que me vuelve incluso pues a los orígenes de la sociedad y a los orígenes de, o sea, míos como investigador, porque yo tengo una hermana mayor, sí, que me lleva alrededor de, no sé, 15, 16 años, sí, y ella estudió filosofía en la UNAM, ¿no? Y yo recuerdo que ya a los 4 o 5 años explicaba yo que era una metáfora porque pues ella me platicaba y me decía, ¿no? Entonces, la verdad que, digo, para mí la histología es un quehacer científico que me genera muchísimo placer, insisto, no solo por la belleza de lo que obtengo, ¿sí? Con las técnicas, sino por la información que además esas imágenes me ofrecen, ¿no? En términos de la explicación de procesos fisiológicos o mecanismos celulares, ¿no? Entonces, pues los felicito y les agradezco, ¿no? Esta oportunidad de hacer una retrospectiva, ¿no? Personal que la verdad me es sumamente placentera, ¿no? Gracias. Gracias, doctor. Doctor Luis, gracias. Aprovechando la imaginación, nos queda bastante buen tiempo
para tratar de explicar un poco y podemos entrar a tu tesis doctoral, en donde está el objeto epistémico. Ajá. Sí, yo creo que, bueno, aquí lo que yo comentaría es que en la tesis doctoral está enfocada hacia un caso específico de la física, pero yo lo relacionaría un poco con el trabajo que, digamos, como propuesta teórica, que lo hice en el caso del electromagnetismo en física, muy relacionado con el proceso químico en el electromagnetismo, pero después cómo fue trasladado al caso de las ciencias biológicas con el trabajo de Harvey, ¿no? O ya hacia las ciencias biológicas. Y entonces aquí yo creo que es en donde conjuntaría las dos propuestas, que sería una realidad posible y una realidad no visible. En el caso de la realidad posible, me parece maravilloso el trabajo de Ørsted, este danés, que precisamente este año se cumplen 200 años de haber elaborado su primera propuesta, y estamos a 8 años de que se cumplan 400 años de haber hecho su propuesta Harvey, ¿no? Que me parece importante señalarlo. En el caso de la física, configuración imaginaria de una realidad posible, me refería a que, como teniendo dos teorías bastante validadas como teorías separadas, a él se le ocurrió, por decirlo de la manera coloquial, o le detonó decir que podrían estar relacionadas. Entonces, la teoría eléctrica, representada por estas nuevas aparatos por frotamiento y provocaban una descarga similar a la de los rayos, y la de un fenómeno de una piedra imán. Entonces, tenías tú electricidad, por un lado, como algo totalmente diferente al magnetismo, ¿no? Pero bueno, siguiendo en la literatura científica que se empezó a desarrollar, un caso totalmente práctico, como fue el reporte de los marineros, que cómo era posible que durante las tormentas cambiara la polaridad de la brújula. ¿Por qué era importante el cambio de polaridad en la brújula? Pues porque entonces perdían la brújula y acababan o encallando, o bueno, toda esa situación. Y entonces Benjamin Franklin hizo estudios y él pensaba que el rayo caía a la Tierra, alteraba el magnetismo de la Tierra, y el magnetismo de la Tierra alterado era el que producía el efecto sobre la brújula. Cuando posteriormente, y para eso Ørsted fue el que dio las bases, no se trataba de que alteraba el magnetismo, sino la electricidad en movimiento era la que producía el efecto magnético. Entonces, en ese sentido, yo retomando el planteamiento de Bachelard del obstáculo epistemológico, que son, digamos, como que las creencias erróneas o meramente intuitivas que te llevan a hacer un planteamiento y detienen el conocimiento, aquí yo lo planteo como un obstáculo epistemológico a la inversa. Es decir, cómo las teorías científicas pueden convertirse en un obstáculo epistemológico. Es decir, cómo es que querer y teorizar sobre la electricidad y el magnetismo como dos fenómenos separados pudo haber llevado a alguien a configurarlos como algo totalmente relacionado. Y bueno, esa historia me pareció fascinante para poder decir que entonces
mentalmente cómo configuras la posibilidad de que sean relacionados dos teorías completamente diferentes, ¿no? Y lo que acaba haciendo es que entonces el electromagnetismo, y eso me parece una cuestión ontológica, y ahorita a ver si Mario nos puede dar un comentario al respecto. Ontológicamente dicen, es que el electromagnetismo ahí está, pero epistemológicamente yo lo veo no como algo dado, sino como algo construido a partir de la relación de dos teorías completamente diferentes. Y pasando al caso de las ciencias biológicas, es la configuración imaginaria de una realidad posible. Y en este caso, algo que he estado manejando es que la fisiología es la metafísica de la anatomía. Entendiendo por metafísica en estos términos kantianos, un razonamiento formal por meros conceptos, ¿no? Entonces, tú tienes una estructura anatómica que si te vas más hacia el interior llegas a lo histológico, entonces trataremos de igualar la parte anatómica con la histológica, y entonces decir que la fisiología es la que empiezas a hacer tú una serie de estructuraciones racionales, un conocimiento racional puro por meros conceptos, y después elaboras especulaciones para poder ver qué tan posible es. Entonces, esa especulación como posibilidad de llevar la razón hacia al terreno de la experiencia. Entonces, algo que tú no puedes ver, como puede ser esta unión de las venas con las arterias, lo hacían como hipótesis desde Galeno, ¿no? Entonces, este planteamiento decían, claro que se da esa anastomosis, le da el nombre de anastomosis a esta unión, aunque no la podía ver, y eso se pudo ver o hacer visible. Yo digo, el microscopio lo que permitió fue hacer visible la imaginación, cuando entonces ya Malpighi, utilizando esa otra tecnología, pudo mostrar, no demostrar, sino mostrar que sí había esa unión a nivel capilar entre venas y arterias. Entonces yo creo que esa es la parte en donde yo creo que estos dos trabajos, que los tengo publicados, uno como Epistemología de la Imaginación, el trabajo experimental de Ørsted, y el otro, Epistemología de la Imaginación, el trabajo experimental de William Harvey, en donde, bueno, en este último, que está por salir la primera reimpresión, acompaño el texto de William Harvey, bueno, más bien mi interpretación del trabajo de Harvey en la circulación sanguínea con el original en latín como anexo, ¿no? Entonces, bueno, ya habrá oportunidad hasta de compartir ese otro texto, y ahí en uno de los capítulos hago la comparación, bueno, no la comparación, sino más bien la relación entre Descartes y Harvey, que eran contemporáneos, o sea, mientras Harvey nace en el 78, Descartes nace en el 96, ¿no? Estamos hablando de 1596, y 14 años antes de Harvey nació Galileo. Entonces, en la historia de la ciencia se tiene se tiene conocimiento de quién fue, aunque no se explique qué hizo Galileo, se tiene conocimiento de Descartes y sus coordenadas cartesianas, pero Harvey es para muchos totalmente desconocido, siendo que cronológicamente pues estaba ahí entre medio de ellos. Y bueno, Descartes cita a Harvey en dos de sus textos, uno que es el discurso del método, en este apartado 5 me parece del discurso del método, y en el otro, en el de... ahorita se me fue el nombre bueno, ya me vendrá el otro nombre, ahorita a lo mejor me ayuda Mario a recordarlo.
Entonces, bueno, esa es más o menos como que la propuesta, Germán. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, doctor Mario, entonces platícanos un poquito de esta idea y este comentario del doctor Luis, ¿sí? De la ontología, cómo nos aplica, ¿no? Cómo nos afecta y cómo de repente nos lastima. Pero también nos hace felices. O sea, No, también nos completamente. regocija. Sí. Nos regocija. No hay felicidad sin dolor. Exacto. Claro. Bueno, antes que nada, pues agradecerle mucho al doctor Mario por su comentario. La verdad que para mí es un gran honor poder salir del ámbito filosófico y poder compartir ideas pues en el ámbito también científico, ¿no? Que es importantísimo, es algo que la filosofía piensa mucho, pero que difícilmente convive con, ¿no? O sea, no es tan fácil que se den estos encuentros de convivencia entre filosofía y ciencia. Entonces, lo aprecio muchísimo y me da mucho gusto que haya tenido una hermana filósofa, ha de saber de alguna manera, pues, en qué consiste, ¿no? Esto de la filosofía pues sí, yo lo que pensaba respecto a lo que comentaba de la belleza de la histología o de la experiencia de la belleza que implica, lo que me venía a la mente es qué tanto los patrones que se pueden encontrar en los tejidos o que ustedes encuentran en los tejidos, encontrar los patrones, qué tanto despierta este ámbito estético más que el científico. O qué tanto se mezclan, o en una dialéctica, como diría Germán, ¿no? Entre el ámbito científico y el ámbito artístico. Claro, a mí luego se me ocurre, no, pues entonces habría que hacer una comparación entre los tejidos y las obras de arte, ¿no? A lo mejor ahí hay algún ámbito que se podría estudiar, o la armonía, las nociones de armonía, de patrones de belleza con respecto a la histología. Y como usted muy bien dice, no es solo la belleza estética, sino de la información que me da el fenómeno, ¿no? Entonces, muy interesante, muchas gracias también por compartir estas reflexiones. Y respecto a esto de la epistemología y la ontología, pues es complicado separar, porque uno puede decir, bueno, es que si yo no estoy seguro de la existencia de algo, entonces, ¿existe? ¿Puedo decir que existe? O sea, epistemología se refiere sobre todo a la verdad, al conocimiento, ¿no? Entonces, hay cosas en las cuales yo no tengo certeza, no tengo conocimiento, y sin embargo creo que existen, ¿no? Entonces, la ontología en teoría tendría que hablar de lo que existe en general, ¿no? O sea, no solo de lo que puedo conocer, sino de todo lo que existe, del ente en general. Así sea algo que no puedo conocer, debe de tener ciertas características, debe de tener ciertas cualidades. Todos los entes deben de tener alguna particularidad, ¿no? Entonces, es más general la ontología que la epistemología, pero desde una perspectiva moderna, científica, se confunden, porque la precaución del pensador, del hombre moderno, es dudar de la existencia de aquello de lo que no tiene certeza, ¿no? Entonces, ¿qué tanto puedo? Y ahí es justo también donde entra el tema de la imaginación y las hipótesis. ¿Qué tanto puedo estar seguro o qué tanto existen en realidad las cosas de las cuales no tengo seguridad? Ahora, en el caso de la imaginación, sí tengo cierta seguridad porque experimento lo que imagino. Solamente que es un tipo de experiencia distinta a la experiencia de los sentidos, ¿no? Entonces, por eso es lo que decías, vivimos como en dos realidades al mismo tiempo, ¿no? La realidad mental y la realidad física del comercio con los objetos. Entonces, pues un poco regresando a lo que decía Luis Mauricio,
puede haber cosas que desde una ontología son consideradas, pero desde una epistemología no se pueden comprender, no se pueden entender, pero a lo mejor hay otra forma u otros accesos hacia esos entes o esos objetos, ¿no? Que sería el caso de la imaginación. No tenemos un acceso experimental, no podemos hacer un experimento en un laboratorio, no le podemos tomar fotos a una imagen mental. Sin embargo, ¿perdón? Pero sí a su expresión en el corte, por ejemplo, histológico, ¿no? Ah, bueno, claro, sí, digamos, se puede tomar la foto de qué es lo que pasa mientras tengo esa imagen mental, ¿no? Y eso puede constituir otra imagen que puede dar mucho que pensar y mucho que sentir. Pero aquí la cuestión es que la imagen misma que yo tengo en mi mente no la puedo manejar de la misma manera que manejo un objeto físico, ¿no? Entonces, ahí hay que ver desde una epistemología fuerte o desde cierta epistemología que pues, tenemos que decir, pues no existe o tiene una existencia pues más vaga, ¿no? Pero yo diría, bueno, es que a lo mejor hay distintas perspectivas epistemológicas y ahí habría que quizá ensanchar el concepto de experiencia. O ahí qué tanto el objeto epistémico podría dejar de ser físico, ¿Sí? ¿no? ¿Y cómo podría cambiar el estatus de verdad? Ah, sí, claro, ajá. Tener un estatus de verdad y después, con una reestructuración diferente, no es que sea erróneo el anterior, sino más bien deja de tener ese estatus de verdad y cambia por otro, ¿no? En un trabajo y una estructuración dialéctica, pues, un avance dialéctico. ¿Hay más preguntas, Germán? No, aparentemente ya no, doctor. La doctora Alarcón nos comparte me parece muy bien para poder ir concluyendo. La belleza, el arte, conocimiento, imaginación, el proceso y la investigación se conjuntan en el estudio de la histología y citología en pro de la salud del ser humano. Qué gusto pertenecer a este gremio y darme la oportunidad de estar presente en estos espacios muy importantes de reflexión que le dan fortaleza y enriquecen nuestros cimientos como profesores e investigadores y a nuestros estudiantes. Muchas felicidades. Pues muchas felicidades a nuestros ponentes que ahora al revés, que es chiste local, pero acá de la sociedad, el doctor Luis Mauricio es veterinario de origen, entonces, para que vean que también hay veterinarios decentes, ¿no? Oye, además, como lo dije en el año pasado que me invitaste a dar la plática, reprobé por andar dedicándome más a la vagancia, muchas materias. Pero la única materia que reprobé porque verdaderamente no sabía y porque no la entendía era la de histología. Entonces, es un verdadero regocijo decir, a lo mejor me debieron haber enseñado primero epistemología para entender la histología, pero una reflexión. Correcto, pero ahora ya tú nos enseñas epistemología para enseñar mejor histología. Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Chávez. Doctor, muchas gracias. Les agradezco mucho. Vamos a entrar a la siguiente plática. Ya ven cómo es esto de la red. Entonces, les agradezco mucho. Muchas gracias, Germán. Gracias, Germán. A ustedes. Muy buena tarde. Hasta luego. Que estén muy bien, síganse cuidando. Sí, claro, a seguir haciéndolo. Nos vemos. Bye. Hasta luego, Mario. Nos vemos, Luis. Que estén muy bien, Mario. Gracias. Muy amable. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Gracias.